arreglar el tema de la discapacidad para no recibirme. Entonces lo que hizo fue hacerme un examen de lectoescritura a mis 7 años, cuando a nadie le hacen a esa edad un examen de lectoescritura. Como Natalia ya llegaba aprendida, ¿no? Ya sabía leer y escribir, entonces ya dijo como, uy no, pero es que ¿cómo voy a recibir a Natalia? No señora, es que es imposible porque yo no me voy a encargar de ella, ¿no? Yo no sé cómo manejar a Natalia, ¿no? Entonces, no, lo siento mucho, pero no lo voy a poder hacer. Por suerte mi hermano ya estudiaba en ese colegio y él precisamente estudiaba con esa misma maestra que me recibe a mí, ¿no? Y ella fue la que dijo, no, le dijo a la rectora, no se preocupe, yo miro cómo hago. Entonces, esa es una de las barreras que debemos acabar, ¿sí? Es el miedo que tenemos a enfrentar, ¿sí? Eso dio paso a muchas cosas, por ejemplo. Dio paso que, por ejemplo, mis compañeros de aula comprendieran mi diversidad humana, ¿sí? Que entendieran yo cómo me manejaba, cómo me movía, por qué Natalia camina así, Natalia que tiene los pies y por qué los tiene, ¿sí? Porque obviamente los niños son curiosos y está bien que se genere esa curiosidad y responder a esa curiosidad, y eso también ayuda en la integración, ¿no? Y en ese sentido Ana Julia, por ejemplo, hizo un ejercicio maravilloso. Ella no me aisló en la esquina del salón y me puso a arrollar un papel mientras que los otros niños aprendían. Ella hizo todo lo contrario. Me sentó al lado de los otros niños y me enseñó de la misma manera que al resto de niños. Obviamente, ella en ese tiempo no se hablaban de apoyos, no se hablaban de ajustes razonables para nada. ¿Sí? Y prácticamente mis apoyos fueron mis propios compañeros. Porque ellos aprendieron que, bueno, Natalia se le cayó el lápiz. Bueno, entonces es otro niño el que alza el lápiz de Natalia, porque ella no se puede agachar. ¿Sí? Y lo mismo con el tema de no sé, los exámenes, por ejemplo, bueno, ¿cómo se los hacemos a Natalia? Bueno, seamos creativos también, ¿no? Había profesores que me ponían barreras por eso. Es que no sé cómo hacerle los exámenes. Y yo era la que misma la que tenía que inventar mi cosa, entonces era muy curioso. Yo pues no sé, ¿por qué no me los hace oral? Ay, sí, muy buena idea. Y yo, bueno, yo no soy el profesor, es ustedes. ¿Qué pasa? ¿Dónde está la pedagogía? ¿No? ¿Dónde está la creatividad? Debemos empezar a ser creativos en muchos aspectos, no sé, con trabajos, no sé, otras ideas, trabajos en grupo. El tema de los grupos es una cosa muy valiosa. Ahora te vamos a preguntar sobre cómo solucionar esas barreras. ¿Cierto? Sí. Anderson, ¿tú qué dirías de las oportunidades y las barreras? Bueno, pues yo quisiera aprovechar, digamos, para digamos, plantear más bien en dónde es que uno encuentra oportunidades y barreras en la escuela. Entonces, digamos, estaríamos hablando en principio, cuando se habla de discapacidad, se habla de imaginarios, de representaciones sociales y prejuicios, ¿sí? Ahí hay un primer escenario. ¿Qué es lo que el docente o la docente, digamos, qué representación tiene el profesor o la profesora frente a la discapacidad? Y detrás de eso, ustedes saben que hay toda una construcción cultural, ¿no? Tema religioso, algunas creencias o mitos, etcétera, sobre la discapacidad, qué hace y qué no puede hacer, digamos, cuál es la solución para una discapacidad, el milagro, etcétera, etcétera. O sea, hay un escenario de representaciones sociales, pero que no solamente tiene el docente o la docente, sino la familia y la misma persona con discapacidad. ¿Sí? O sea, digamos, para que vean un poco, digamos, que el tema es también de construcción de ideas, de representaciones sociales. Eso por un lado. Por otro lado, como lo señala Natalia, pues hay algo que tiene que ver con las estrategias pedagógicas. Entonces, estamos o naturalizamos ciertas prácticas pedagógicas que no permiten explorar alternativas. Cómo plantearle a un estudiante que elabore digamos, un modelo atómico de la química orgánica, por ejemplo, el 11. ¿Sí? Con mi profesor de química lo trabajamos con modelos a escala, que terminó siendo útil para todo el salón. Y allí el acceso a la información y al conocimiento no era visual, sino era un acercamiento, digamos, con el cuerpo, con las manos. ¿Sí?
la visualidad es distante, el tacto pues es cercano, o sea, es inmediato. Entonces, digamos que hay algo que tiene que ver con las estrategias pedagógicas, cómo evaluar a un estudiante con una u otra discapacidad. Pues es un tema que tiene que resolver, como lo señala Natalia, entre el docente y el estudiante también. Para mí, digamos, yo quisiera señalar que es posible que uno de los prejuicios que hay para interactuar con una persona con discapacidad es que esa interacción está mediada por protocolos. Entonces, estamos esperando que nos den la receta para cómo interactuar con una persona ciega o con una persona sorda. Para mí eso se constituye de alguna manera en una barrera, porque no da lugar a la experiencia, digamos, a la vivencia con la persona. A la cotidianidad. Estoy seguro que la mamá de Natalia, mi mamá, la mamá de Daniel, pues no tuvieron un protocolo, sino que su misma experiencia les permitió, pues, conocerse mutuamente. Y eso debe pasar en la escuela también. Por otro lado, creo que otro elemento fundamental es el protagonismo del estudiante en la escuela. ¿Sí? ¿Cuál es la voz del estudiante con discapacidad en la escuela? Ustedes saben cuál es el poder, digamos, disciplinante de instituciones como la escuela. ¿Sí? ¿Qué es lo que permite o no una escuela? Y la pregunta es si el estudiante con discapacidad es o no protagonista de su propio proceso de formación. ¿Sí? El profesor o la profesora dirá, es que este estudiante tiene que aprender lo que todos están aprendiendo. Entonces, habría que mirar si hay, digamos, diálogo con el estudiante, ¿sí? No imponerle una práctica o un conocimiento, sino que explorar posibilidades, ¿sí? De cómo aprender. Y lo otro creo que tiene que ver con la accesibilidad, con el acceso al espacio físico, pero también con el acceso a la información. Y yo creo que es un problema que se resuelve con inversión, por supuesto, con dinero, porque hay que hacer ajustes razonables, ¿sí? pero me parece que no es el problema preponderante, digamos, en el caso de la discapacidad visual. Tiene que ver más con los imaginarios, con la actitud que se tiene frente a la discapacidad. Y una de las actitudes que tenemos naturalizadas es que esa relación debe estar mediada por protocolos y por docentes de apoyo. No quiero decir que no son importantes. Lo que quiero decir es que hay que permitirnos, como institución, por ejemplo, como comunidad educativa, vivir una experiencia. La experiencia es la que nos permite aprender, no repetir un protocolo. Digamos que la inclusión social no es de ciudadanos, sino de humanos. Gracias. Bueno, en cuanto a barreras y oportunidades, empecemos con barreras. Por ejemplo, barreras de nosotros es que no se nota la discapacidad. Si ustedes me ven, me verían normal, hasta cuando yo uso la lengua de señas, pero yo soy una persona común y corriente. Solamente tengo una parte diferente de ustedes, que es la comunicativa. Lo lingüístico del resto, pues soy una persona que puede hacer cualquier cosa. Estoy de acuerdo con lo que dice Anderson, las representaciones, de imponer cosas porque piensan que no tenemos o nos hace falta. Eso es algo muy generalizado. La mayoría de las personas no conocen quién es el sujeto sordo, ni siquiera qué es la sordera, ni eso de la lengua de señas. Entonces, ese desconocimiento hace que se incurran o que se sigan presentando esas barreras. Entonces, esas barreras se presentan allá desde el espacio. Por ejemplo, llega una persona sorda y no puede acceder a la información ni al intercambio de conocimientos. Digamos que es la mayor barrera que presentamos nosotros las personas sordas en la comunicación, porque cuando llegamos a acceder a la información no nos entienden y no podemos entender. Desde las oportunidades que se me han presentado, pues es adquirir lengua de señas. Ahorita los niños sordos tienen esa oportunidad que antes no se tenía, de adquirir tempranamente su lengua natural, que es la lengua de señas, que tengan profesores que conozcan el tema y que lo reconozcan como sujetos sociales de derechos, que tienen lenguaje, que pueden desarrollar conocimiento, que tienen una cultura, que pertenecen a una comunidad minoritaria, que son seres que son bilingües porque pues están en medio de dos culturas. En relación con lo que decían los compañeros, ahorita los profesores llegan y
¿qué vamos a hacer con este desorden? Entonces nos obligan a homogeneizar, o sea, aquí está el currículo así, no nos visibilizan, pero no tienen en cuenta las particularidades, que somos usuarios de una lengua diferente, que por medio de esta nos comunicamos, interactuamos. Digamos que esto hace que haya currículos flexibles para que nos puedan dar una atención oportuna y pertinente y nos permita pues al tener logros. Entonces digamos que el cambio de estas representaciones haría que estas barreras entendieran esta interculturalidad que hacen parte de la escuela, que las tuvieran en cuenta para que poco a poco se vayan dando mejores procesos de inclusión y que desaparezcan estas barreras. Esas serían una de las oportunidades que hemos visto ahorita en la inclusión de los educandos sordos, que se ha rescatado eso, el reconocimiento del sujeto social de derecho, poseedor de conocimiento y de cultura. Gracias. El tiempo agobia como siempre en este tipo de eventos y vamos a pasar a una última pregunta que quisiera hacerla de una manera muy puntual. Uno de los principios de la educación inclusiva es la escuela se adapta al niño y no el niño a la escuela. Es cambiar esa idea de que los niños son los que tienen que adaptarse a unas condiciones escolares que no se pueden flexibilizar. Llevamos 20 años, 25 años, y como ustedes ven hay un reconocimiento en todos mis compañeros de que hemos avanzado. Sin embargo, muchas veces también nos llega el desconsuelo. Y nos llega el desconsuelo al ver que avanzamos, pero al mismo tiempo todavía se siguen presentando tantas negaciones para el derecho a la educación. Si a ustedes les preguntaran 3 acciones puntuales que ustedes sugerirían se deberían poner en marcha para la transformación o las posibilidades de garantía del derecho a la educación, ¿qué dirían? Empecemos por uno que siempre le ha tocado de último. Bueno, en el tema de inclusión sería muy importante tener claridad frente a los conceptos. Por ejemplo, acá en Colombia, cuando hablamos de pertinencia, equidad, participación, diversidad, interculturalidad, bueno, digamos que todos estos conceptos, pero yo a los 3, uno, que haya reconocimiento de esos sujetos sociales de derecho. 2, por ejemplo, en el caso de los sordos, que conozcan que son usuarios de un código lingüístico diferente, que son poseedores de una cultura, que pertenecen a una sociedad y que eso no es impedimento para incluirse y que haya unas estrategias pertinentes y oportunas para que tengan una mejor calidad educativa y de vida. Gracias. Anderson, ¿tú qué dirías? Pues Si saqué 3 del sombrero. Esta pregunta es para el ministerio. Sí. No, yo creo que en la medida en que el trabajo, miren lo importante que es ese recorrido del ciclo vital del ser humano, digamos, el momento en que nace, todo el tránsito, por ejemplo, de el niño que nace en un hospital y se le diagnostica o se le dice, usted tiene una discapacidad, o se le dice a la familia, el niño tiene una discapacidad, ese acompañamiento a las familias, ese tránsito por el jardín, luego a la escuela primaria, etcétera, etcétera. Digamos, estos son momentos independientes. Creo que hay una secuencia allí que el Estado y la sociedad en general tienen que acompañar. Nosotros no somos 1, 2, 3, 4, 5 personas raras acá sentadas, ¿no? Somos, sujetos que además deseamos, nos entretenemos, nos gusta la rumba ¿sí? Digamos, lo importante es que exista una mismidad con todos, ¿no? Que reconozco claro, nos están reconociendo unas diferencias, pero yo les pediría que reconozcamos unas semejanzas. ¿En qué me parezco al rector de un colegio de Manizales, etcétera? O sea, hay que reconocer también que que tenemos algo en común, ¿sí? Que tenemos debemos tener las nuevas oportunidades de acceder al capital sociocultural, al capital económico, etcétera. Yo creo que la discapacidad
debe dejar de existir como categoría, tiene que superponerse a algo que tiene que ver con lo humano, digamos, con la fraternidad, y tiene que permitirse vivir una experiencia, ¿sí? Las instituciones educativas, pues, digamos, tradicionalmente son rodeadas por 4 muros, ¿sí? Entonces hay que mirar que dentro de la escuela se permita vivir la experiencia de la diversidad, como lo señalaba mi compañero Hugo. Ya te doy la palabra. Bueno, creo que ya lo que dijo Anderson recoge muchas cosas. Nada, uno, creo yo que es empezar también a entender que finalmente todos y todas somos diversos, de alguna manera, ¿sí? Pero como dice Anderson, también tenemos muchas cosas en común. Y es desde ese ejercicio que debemos empezar a trabajar y a unirnos y apoyarnos mutuamente. Prácticamente los seres humanos somos interdependientes en muchos aspectos de la vida, ¿sí? Desde que nacemos hasta que morimos. Pero pues lastimosamente nos han conducido al individualismo errado y falso que nos quieren meter, ¿no? Y en ese aspecto creo que estamos en un grave problema, ¿sí? Creo que por ejemplo ya desde la parte de materializar los derechos humanos, creo que por ejemplo el Ministerio de Educación pues obviamente debe tener no sé, como generar unas garantías también a las mismas secretarías, o sea, unos lazos muy fuertes con las mismas secretarías, y las mismas secretarías también hacer su ejercicio dentro de cada uno de sus departamentos, ¿no? A mí por lo menos me preocupa bastante que todavía madres sigan golpeando puertas en colegios tanto públicos como privados para que reciban a sus niños con discapacidad y que los colegios solamente respondan: no, lo siento señora o señor, no, es que lo que pasa es que no podemos recibir a su hijo porque es que aquí no tenemos los apoyos necesarios para poderle dar la educación que él necesita. Realmente, ¿cuál es la educación que nosotros necesitamos? ¿Sí? Y es una cosa que todos y todas nos debemos preguntar, porque desde ahí ya nos están vulnerando el derecho a la educación y nos están conduciendo al aislamiento en su totalidad, ¿sí? Y además nos están conduciendo a otras violencias, a otros tipos de violencia, a otro tipo de vulneración de otro tipo de derechos, ¿no? Entonces, eso por ejemplo a mí personalmente me preocupa bastante, que después la madre llega a la Secretaría de Educación de cualquier región, le dice: mire, el colegio tal no me recibió al niño, y la Secretaría de Educación se queda quieta sin hacer nada. Bueno, ¿qué pasa ahí? ¿Sí? ¿Dónde está el trabajo de la institución? ¿Cómo fortalecer esos espacios y esos escenarios? ¿Sí? Eso es grave y eso es preocupante porque finalmente seguimos viendo niños y niñas con discapacidad desescolarizados. Y aquí, por ejemplo, en este panel me preocupa bastante que estamos nosotros, pero ¿dónde están los niños y niñas con discapacidad cognitiva, por ejemplo? Y los niños y niñas con discapacidad psicosocial, que ellos también tienen el derecho a la educación. Y los activistas como Rafael Pavor y yo estamos reivindicando el derecho, por ejemplo, a la educación inclusiva y que se acaben, por ejemplo, la institución segregadora, como estas instituciones de educación especial, que en ningún momento a nada están mejorando, no nos están ayudando para nada. Y creo que ahí, por ejemplo, el Ministerio de Educación tiene que hacer un ejercicio muy grande en empezar a ver la Convención Internacional. Es que Colombia ya ratificó una Convención Internacional de Derechos de Personas con Discapacidad, ¿sí? En el artículo 24 dice que tenemos derecho a la educación, ¿sí? Y sin aislamiento, sin segregación. Bueno, ¿qué pasa con eso? ¿Sí? ¿Cuál es el ejercicio que va a empezar a hacer el Ministerio de Educación? ¿Cuál va a ser el ejercicio que van a empezar a trabajar las secretarías de educación en cada uno de sus departamentos? Los mismos colegios. Entonces creo que ese es un ejercicio de todos y todas como sociedad en general, obviamente. Pero además que rescataría a las personas con discapacidad de muchas violencias a las que estábamos conducidas prácticamente. O sea, la educación prácticamente es la base fundamental de una sociedad más justa y más solidaria. Gracias. Ya, eso es lo que le damos a responder. Gracias. Gracias, Natalia. Yo tengo un problema grande ahora,
y es que me pidieron que cerrara y concluyera algo. Ustedes se imaginan, después de esta riqueza, y para darle paso a la doctora Fulvia. Pero yo quisiera destacar dos ideas. En primer lugar, el hecho de que nosotros podríamos pensar que la educación inclusiva es muy compleja. Sí, ya le voy a dar la palabra a Daniel. Tranquilo, no volteaba a Daniel para nada. ¿Sí? Sino lo que quería como recalcar era que ustedes notaran cómo todos han señalado cómo la educación inclusiva y la educación de las personas con discapacidad, por supuesto, tiene unas necesidades pedagógicas, conceptuales, metodológicas, pero también depende de una actitud. Es decir, la educación inclusiva es simple y sencilla, si ustedes quieren. Y cuando ustedes abren una puerta, pues esa puerta les permite avanzar y les permite profundizar en esas oportunidades para el derecho a la educación de esta población. Y en segundo lugar, quisiera destacar un punto que creo que es central en toda la discusión. ¿Qué es lo que nos está dificultando el tema? Tenemos unos marcos normativos, tenemos unos desarrollos, pero hay una necesidad de un cambio cultural. Será un cambio también en nuestras propias prácticas, serán nuestros temores, pero quiero que siempre piensen que cuando se le niega la oportunidad educativa a un niño con discapacidad, pues se le está negando la oportunidad de ser partícipe de la vida social. Daniel, quisiera cerrar contigo y que tú nos dieras un mensaje pensando en qué es lo que tú le cambiarías al colegio, a tus compañeros, a tus profesores. ¿Qué es lo que crees que ellos deben cambiar? ¿O te sientes que ese mundo en el que tú estás ya te ha cogido? ¿Qué es lo que tú necesitarías para que tu educación fuera mejor? Pues yo lo que veo es que mi mamá trabaja, que en la escuela nos cuidan mucho. Mi papá y mi mamá, pues ellos trabajan y practican conmigo para que yo piense y entienda. No quieren que me quede así, sino que aprenda poco a poco. Y mi mamá pues me dice, siempre está pendiente de que yo esté juicioso haciendo las tareas. Y de que esté aprendiendo. Que es importante aprender, al igual que las otras personas. Y ahorita que pase a segundo, pues con otros compañeritos pueda seguir entendiendo y aprendiendo cosas importantes. Y yo miro a mis compañeritos, me encuentro con ellos, los saludo, conversamos, hacemos tareas y nos cuidamos. Entonces estamos ocupados y a veces si nos regañan si no hacemos las cosas, y bueno, estamos ahí trabajando viciosos. Aprendiendo, ya hago una claridad. El niño está apenas adquiriendo lengua de señas, entonces es una pregunta muy difícil para él, entonces pues estamos haciendo ahí la aclaración. Sin embargo, es un niño feliz, como son los niños que están incluidos. Les agradecemos mucho. Sí, y también Hugo también. la palabra Hugo. Una cosita, es que claro, como hace la intérprete de la aclaración, hasta ahora está aprendiendo lenguaje de señas y es una pregunta muy complicada. El escenario mismo es muy complicado para Daniel. Yo quisiera darle la bienvenida a Daniel porque en últimas, los que estamos aquí sentados somos compañeros de lucha.
sea, estamos luchando por los derechos, es una lucha por derechos, es una lucha política, es una lucha ideológica, pero también es una lucha por las mariposas amarillas. Yo quisiera darle una bienvenida y un aplauso también para Daniel, porque no es nada fácil. Yo quería agregar una cosita que me parece muy importante, y es el discurso que hay en las políticas y en general en torno a las representaciones, y en la parte clínica, el no puede, qué pesar, y empiezan a imponer modelos ya de crianzas o de proyectos de vida. Entonces ya ustedes vieron que aquí hay personas con diversos talentos, a no tener ese temor, a enseñarles a sus hijos a que ellos van a poder lograr las metas, y de que poco a poco esa imposición clínica vaya desapareciendo del discurso para que las cosas sean cada vez mejores para nosotros. Gracias. Vamos a abrir un pequeño espacio para 3 preguntas. Le pido a los compañeros de logística para 3 preguntas. Veo manos levantadas atrás. Sí, por favor. Allá atrás hay una mano levantada, aquí también. Por favor. Muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Carlos García, soy director operativo de la Secretaría de Educación del municipio de Río Negro, Antioquia. La verdad me voy pues como muy complacido, por eso vine para acá, porque esto me eriza la piel. Nosotros, yo más que pregunta, quiero también como contarles una experiencia que nosotros tenemos en el municipio. Contigo te va a pedir por favor. Listo, nosotros tenemos una institución que es rural, donde tenemos aproximadamente 37 niños y jóvenes con discapacidad. Nosotros en el oriente antioqueño somos un municipio receptor, y el 40% de estos 37 niños son de otros municipios cercanos, como Marinilla, El Retiro, El Carmen, La Unión. Y el sentir de nosotros es que necesitamos más apoyo por parte del ministerio, por parte del Estado, porque en realidad, a pesar de que el municipio hace una inversión con recursos propios para atender a esta población, no alcanzan los recursos. Hemos tratado con algunos municipios donde tenemos algunos estudiantes que son de esos municipios, pero no hemos podido encontrar el mecanismo jurídico de cómo puede ayudarnos el municipio vecino al cual estamos atendiendo estos chicos. Entonces, es una experiencia muy bonita. Hace aproximadamente un mes y medio tuvimos una visita de un funcionario del ministerio, una funcionaria del ministerio, y se vino pues sorprendida por la labor que acá en el municipio se viene realizando. De verdad, también el municipio viene generando también un espacio, que no solamente sea que los jóvenes se gradúen, sino también cómo pueden acceder a la parte laboral. Por medio de un acuerdo municipal se hace un incentivo tributario a aquellas empresas que también vinculen a este tipo de población, que los tengan en cuenta. Entonces, es la invitación que hacemos para el ministerio de que nos apoyen a todas las instituciones, a los entes territoriales que venimos apoyando y que venimos implementando la inclusión a esta población que realmente muchas veces es muy olvidada. Muchas gracias. Sí, doctora. No, yo solo quería pasarles el micrófono. Les quiero recordar algo. No, en el plan no estaba que yo hablara ahorita, porque toda la mañana estuve hablando, ¿cierto? Hasta que ya ustedes dijeron, no más. Bueno, esto no estaba en el plan, pero yo sí les quiero pedir algo. Cuando pensamos en este momento, y Natalia, te quiero decir, tú estás preguntándome por otro tipo de discapacidades. Nosotros no pensamos, vamos a llevar a una persona ciega, una persona sorda, no lo pensamos, simplemente pensamos en unas personas que, como ustedes nos pudieran contar su experiencia de vida. No pensamos que si tenía una discapacidad física, etc. Entonces es lo primero. Lo segundo es que nosotros esta mañana pusimos unas reglas de juego, y yo les quiero pedir, por consideración con todos, que las apreciaciones, que las intervenciones las hagamos muy puntuales, ¿sí? Y que vayamos a lo que es. Entonces, te vuelvo a botar la palabra, Rafael, porque tú eres el dueño de este momento, y sí me parece que no
que no nos debemos perder del sentido de lo que estamos haciendo en este momento, que nos lo pensamos con toda la responsabilidad y tratando de ser muy creativos. ¿Y saben por qué los invitamos? Porque yo les decía a mis compañeros, yo no quiero que nos paremos acá media hora a hablar de la convención, hablar de los derechos, hablar del COMPES, hablar de la ley, sino yo quiero que hagamos un ejercicio diferente. Y creo que con la intervención de todos ustedes nos llevamos muchos más elementos para nuestro quehacer. Gracias.